Bueno, el segundo ejercicio es un poquito más complicado, pero es importante igual para que practique. Hallar la ecuación de la elipse de focos en, si se dan cuenta ahora me está dando focos, ¿no es cierto? Y en la parte, en el ejercicio de arriba, los focos nunca aparecieron y no los necesité para lo que me pedía el enunciado, ¿no? Desde ahora ya uso los focos. De hecho, es lo que me están dando de datos. ¿Sí? Ecuación de la elipse de focos en menos 4,2 y 2,2, es decir, este va a ser mi foco uno, este va a ser mi foco 2. Si la suma de los radios focales de un punto de la elipse es igual a 4 veces la longitud del lado recto. A ver, creo que en la parte anterior no les dije cuál es el radio de la elipse. Bueno, el radio de la elipse se traza básicamente desde el foco, es básicamente la distancia que hay desde el foco hacia un punto de la elipse. Entonces, puede ser, digamos, este punto de aquí. Por ejemplo, si yo tomar este punto de acá, pues va a ser este el radio, ¿no es cierto? Este también va a ser un radio. Entonces, eh, lo que me dice es que esta suma de distancias, es decir, esto de aquí más esto de acá, va a ser igual a 4 veces el lado recto, ¿sí? Me está dando ya una relación, es decir, me está dando una ecuación, ¿sí? Con la que voy a tener que trabajar. Ahora, yo no sé qué punto de la elipse en específico tomar, entonces si se dan cuenta, si yo tomo este punto de acá, ahora voy a tener una distancia de aquí a acá así y de aquí a acá otra, ¿no es cierto? Si yo tomo el punto de acá, ¿qué pasa? Voy a tener esta distancia de este foco hasta acá, más de esta distancia de aquí, ¿no es cierto? ¿Sí? Y entonces me está diciendo desde un punto cualquiera, es decir, debo definir la ecuación de la elipse para cualquiera de esos puntos. Por eso es la ecuación de la elipse, ¿no es cierto? Ya, entonces, primero me da esta relación. Y bueno, si se dan cuenta, básicamente me está diciendo la definición de la elipse, ¿no? Porque era eso, que siempre las distancias de cualquier punto de la elipse, la suma de esas distancias va a ser constante para cualquier punto de la elipse. Ya, bueno, eso es lo que pasa. Entonces me está dando esa relación. Ahora, yo sé que la distancia uno más la distancia 2 es igual a 2a. ¿Por qué les digo eso? ¿Se acuerdan el caso en el que estábamos acá? ¿Sí? Entonces, esta distancia de aquí, de este foco acá, más la distancia de este foco acá, ¿cuánto me va a dar? Básicamente es como si yo tuviera toda esta distancia de aquí, ¿cierto? Y este pedacito de aquí que se suma sería básicamente el de acá, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué tengo? Este es mi semieje, este es mi semieje mayor. Bueno, y ya si tomo toda la elipse, ya sería mi eje mayor. ¿No? Entonces, aquí es igual mi eje mayor. Si de aquí a acá tengo A y acá tengo A, entonces mi semieje mayor es igual a, digo, mi eje mayor. Es decir, tomando ya los dos semiejes es igual a 2A. Y por eso la distancia uno más la distancia 2 va a ser igual a 2a. Porque, ¿qué les decía que era lo que básicamente definía la elipse? Es eso, ¿no es cierto? Que la suma de esas distancias, o sea, de este punto fijo del foco acá, de este foco acá, esa suma era constante. Es decir, que si yo aquí sé que esto es igual a 2a, se va a cumplir lo mismo para acá, ¿sí? Entonces usamos esa relación. Sí, entonces primero la ecuación del lado recto ya estaba arriba. Esta ya definimos básicamente la distancia uno más distancia 2 porque es 2a. Y ahora yo necesito, bueno, encontrar el centro, ¿no? ¿Cómo sé que, primero yo ya sé un valor de una de las coordenadas, bueno, de la coordenada en Y, el centro? ¿Por qué? Porque ¿cuál era la condición del eje focal? Que pasaba por el centro y los dos focos, ¿no es cierto? Es decir, si los dos focos están aquí en Y igual a 2,
Entonces, obviamente mi centro va a tener coordenada 2 en Y, ¿sí? Ahora, ¿qué me falta averiguar? Z. Z va a ser mi coordenada en X de este centro O, ¿no es cierto? ¿Ya? Entonces dice, ¿dónde Z es igual a -4 más 2 sobre 2? ¿No es cierto? Y, ¿Y por qué yo establezco esa relación? ¿No es cierto? Ahora la pregunta es esa, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque primero